Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Hoy hablaremos un ratito sobre Historia torcida de la filosofía, volumen 1. Sí, porque hay más de uno y porque no me dejaron más. No, pero... Habría montado una trilogía, ¿no? Bien. Sí, y da para mucho más. ¿Y cómo te llega la posibilidad de escribir esta obra? Principal de los libros tiene una colección que es Historia torcida. Tiene una historia torcida de la literatura, una historia torcida de España, y querían ampliar los títulos. La serie. La serie. Y hablé con el editor principal de los libros, se interesó por mí, yo me interesé por escribir esta obra y al final la hicimos. ¿Te contacta él a ti o tú a él? O cómo Me contactó él a mí. ¿A través del blog? ¿Cómo te conoció? A ver, a través del blog, había escrito una novela antes, estuve en un curso de edición que imparte Taller de los Libros, que es principal de los libros y otras editoriales independientes, y supo que era escritor, que estaba, pues eso, surgió, como quien dice, casi sin querer. Y esta obra la has tenido que dividir, como dices, en 2 volúmenes porque se te iban las páginas a cascoporro, ¿no? Es que no se acaba. A ver, si es la historia del pensamiento humano, pues empieza cuando todavía éramos micos, que es donde empecé yo. Y claro, hasta que llegas a Grecia pasa un rato. Entonces tuvimos que aligerar un poco todo el asunto y centrarnos en lo que es la filosofía canónica, que empieza en Grecia y acaba hoy. Sí. Y a mí lo que me ha gustado mucho del libro es que, porque el fundador es Javier Traité, ¿no? El gran creador de esta obra torcida, ¿no? Y cuando yo leo los libros que tú has sacado, el tono es el mismo, la filosofía es exactamente la misma, o sea, yo, si no me dicen que la has escrito tú, yo podría decir que es el mismo autor. Sí, porque lo que intentamos es mantener el tono de la colección. Si se lee con detalle se verá que somos diferentes. Sí, que cada uno tiene... hay particularidades, pero en el tono sí que es completamente acertado. Sí, eso lo tuvimos que trabajar los dos, porque él me editó parte de la obra y me decía, esto vuélvelo a escribir, esto vuélvelo a pensar, esto vuélvelo a hacer, pero manga ancha. O sea, él me decía, esto me gusta, esto no me gusta, o esto tócalo. Entonces me lo miraba y me han dejado mucha libertad, es obra mía. Okay. Lo que sí que aporta Javier Traité es el prólogo de ambos libros. Sí. Y él, supongo que se lo ha leído, no sé si les ha opinado sobre algo. Hombre, ha hecho de editor, o sea, se lo ha leído, pobrecito. Desde aquí un gran saludo, Javier, porque se lo ha trabajado mucho. La gente cree que cuando uno entrega el manuscrito ya ha hecho el trabajo del escritor y es cuando empieza el trabajo, porque hay que pulir, limpiar, aquello que dice la Real Academia, limpia, pule y da esplendor, ¿no? Pues ahí. Y hoy en día, tenemos la imagen de que los filósofos son seres contemplativos, que están todo el día divagando, pero leyendo el libro nos damos cuenta que la mayoría están majaras, están sonados y todo esto, ¿no? La gente dice, es una leyenda, es verdad, están como una chota, prácticamente todos no, pero una gran mayoría. Sucede con los genios, andan tan en lo suyo que al final pues se comportan de manera extraña. Es así. Y vamos a entrar ya en materia porque yo tengo muchas ganas de que comentes ahora el volumen número 1, ¿Sí? que está dividido en 5 partes, creo, ¿no? Sí. Desde el inicio hasta la Edad Media. Entonces, la primera parte es los primeros filósofos. ¿Y a quién se considera el primero, los primeros? ¿Quiénes fueron los que inventaron este tema? Los griegos decían, no lo que hay en el libro, lo que decían los griegos. Los griegos decían que eran los egipcios. Porque iban todos los griegos a Egipto a estudiar. Y uno de los que volvió de Egipto era Tales de Mileto, que se le considera canónicamente el primer filósofo griego serio con nombre y apellidos. Y Tales fue a Egipto y básicamente lo que aprendió fue geometría, porque en Egipto tenían el problema que se les inundaba el campo de cultivo. Cuando el Nilo volvía a su cauce decían, bueno, esto es mío, esto es tuyo, y para no acabar a hostias, triangulaban la zona y separaban los lindes.
y a partir de la geometría Tales empezó a hacer filosofía. ¿Y la imagen que tenemos de Pitágoras se corresponde con la realidad de cómo era él? Pitágoras era un sinvergüenza, básicamente. O sea, era el fundador de una secta que buscaba su beneficio propio. Era un tipo un poco extraño, muy maniático. Para echarle de comer aparte. Sí, era un caso perdido. Y tenía la curiosa enfermedad o manía, no se sabe, de que no extravagancia podía, o cualquiera sabe. No podía soportar las habas. Veía una haba y se ponía a morir el hombre. Y entonces hay diversas teorías sobre el porqué. Unos dicen que sufría favismo, que es una especie de alergia a las habas. Que ¿Existe? Sí, existe. ¿Oh? Que te pones a morir. Otros decían que veía en la haba la forma del sexo femenino, entonces se ponía como una moto y mejor no verlo. De que yo, la verdad, mira que he visto habas, pero no... No se ha dado el caso. No se ha dado el caso. Y bueno, o simplemente que no le gustaban, algún trauma tendría de pequeñito, no lo sé. ¿Y qué relación tenían Heráclito y Parménides? Porque yo cuando llegué a Parménides me acordé instantáneamente del gag de Famino Cansado, de aquello Parménides Sánchez, el endemoniado. Más o menos. Una cosa que tenían en común es que sus textos originales, los de los dos, son dificilísimos de entender. No se pilla una, o sea, aquello es un monstruo. Y lo que tenían en común era que eran completamente opuestos el uno al otro, en lo que se refiere a la teoría filosófica. Uno, Heráclito, era nada es, porque como todo se mueve, ahora es, ahora no es, no puede ser. Aquello del río fluye, el agua nunca es la misma, pero es el río, ¿no? Y en cambio, Parménides era todo lo contrario. Decía que si una cosa es, no puede dejar de ser, porque entonces del no ser viene el ser y eso es una tontería. Y entonces lo de que el río se mueve es una ilusión. Y la tenemos liada. Y la tenemos liada porque entre uno y otro son incompatibles. Y pasando ya a la segunda parte, que titulas Ahora viene lo bueno, yo creo que también ahora viene lo bueno, porque empiezas el primer capítulo de esta segunda parte, es Filósofos de alquiler. Ya con eso ya es como una especie de videoclub, pero en plan filosófico. Sí, porque suelen ser bastante despreciados en las historias canónicas de la filosofía los llamados sofistas, que son estos filósofos. Pero la verdad es que son muy importantes. Y si nos ponemos tontos, Sócrates mismo era un sofista. Es gente que, básicamente abogados, la mayoría, que se alquilaban. Vivían de dar clases a la gente más o menos pudiente, pues de oratoria, de física, de gramática, de música. Y la filosofía era un ejercicio de clase. Te enseñaban a razonar. Entonces había gente que te demostraba una cosa y cuando tú decías, sí, qué bien lo dices, que verdad, te demostraba la contraria. Y era un ejercicio. Eran como los prototutoriales de YouTube, ¿no? Algo así. Eran gente muy... los hay muy extravagantes y los hay realmente gente muy notable. Protágoras era un filósofo que la pena es que se conservan muy pocos textos de él, pero o sea, defendía el derecho a voto de la mujer, la justicia social, no sé, un montón de cosas que ahora mismo cuesta encontrar a alguien que las defienda, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. En cambio había otros que eran verdaderos cabroncetes, que se vendían al que mandaba sin preguntar y ¿qué argumento quieres que yo te lo hago? Y ya está. Aquí también tocas un poco más adelante el tema de Sócrates, que prácticamente dices que era feo como un perro mojado, ¿no? Aquello era horrible. Era feo, o sea, realmente feo. Las esculturas en mármol que se conservan de Sócrates, que uno ya sabe que cuando lo ponen en mármol lo ponen guapo, sí. Sale feo. O sea, no, es imposible. Y esto ya es más adelante, sería el segundo volumen, pero cuando Nietzsche refutó a Sócrates, dijo... y se me ha quedado, es la mejor refutación de la historia de la filosofía. Dice, Sócrates era feo, punto. Se ha acabado. Y ya está. Tenía... Punto pelota, ya está, ¿para qué hablar más? Tenía la nariz chata, una boca enorme, unos labios que parecían salchichas de Frankfurt, era barrigón, no se duchaba ni en broma, era pequeñajo, era patizán, bueno, lo tenía todo el hombre, pobre.
Y fíjate que si no miramos la foto, ni si las esculturas, ni nada, hablando de Sócrates, parece como eso, prácticamente medio dios, ¿no? Y si te llega una escultura, una pintura de madre mía, madre mía. Sí, porque era una persona que de trato era genial. Ahí está. Era genial. Su mujer era una cosa peligrosa, Jantipa. El otro día encontré un grabado renacentista buscando cosas y que salía Jantipa vaciándole un orinal en la cabeza a Sócrates. Tal cual. Esto no sale en el libro porque lo encontré hace 4 días y ya estaba publicado. Pero me quedé a decir, madre de Dios, y Sócrates aguantando. O sea, lo que decimos, ¿no? Da para historia torcida, bola extra, ¿no? De la filosofía, sí. La bola extra. Hay para mucho, sí. Y bueno, ¿y qué es lo básico que tendríamos que conocer de Platón? Porque Platón también lo trabajas bastante en el libro. Sí, a ver, hay 2 filósofos griegos que son muy importantes, que son Platón y Aristóteles, que vino después, porque son los que marcan la filosofía cristiana casi hasta ahora. Los cristianos imitaron a Platón, imitaron a Aristóteles. Si no conoces ni a Platón ni a Aristóteles, no entiendes prácticamente toda la filosofía occidente moderna. Platón era muy metafísico. Entonces él, como la realidad no la comprendía ni a tiros, se inventó una realidad alternativa, que era perfecta, que era el mundo de las ideas. Y el principal problema de Platón fue a ver cómo hago coincidir lo que existe con la idea, con lo que es ideal. Y allá se perdió por los cerros de Úbeda. La metafísica tiene algún problema y básicamente es este. Que su teoría era aquella de la caverna, ¿no? Sí, que fue el inventor del cine, dicen. Hacían sombras chinescas, los esclavos miraban las sombras. Con el fuego y tal. Sí, esto todos los estudiantes que han pasado por allá se lo saben y los que no ya lo sabrán. Sí. Bueno, si hay algún oyente que esté con curiosidad, que lo mire en YouTube o en Internet, donde sea, que lo buscará, lo encontrará fácil. Sí. Porque con la imagen se ve claro lo que quiere expresar. Sí, Platón es muy buen escritor, es muy fácil de leer. Entonces, por ejemplo, leer El banquete es una maravilla. Está muy bien escrito y se entiende. Platón no es un filósofo. Es filósofo difícil cuando habla de metafísica y se pone en el asunto, pero libros divulgativos como El banquete o algunas de sus cartas son perfectamente comprensibles y además están muy bien escritos. Hay otro capítulo que ya pinta también tremendo, que es cínicos, estoicos, epicúreos y romanos. Sí. Ahí hay de todo ya. Que bueno, aquí aparece Diógenes, que lo del síndrome de Diógenes tiene algo que ver, porque yo he escuchado varias teorías, ¿eh? Sí, a ver, yo como hay muchas teorías, yo lo que creo es que tiene que ver porque Diógenes era un guarro, básicamente. O sea, el tipo decía que cuantas menos cosas materiales dependas, más libre eres. Iba en pelotas por ahí suelto, con un taparrabos a veces, dormía en una tinaja de vino, que no sé si se la había bebido él o no. En fin. No lo podemos creer que sí. Sí, cualquier cosa. Y era un personaje, yo creo que es de los más chiflados que uno puede encontrarse entre el grupo de los filósofos griegos. Era un personaje. ¿Y quién eran el resto de cínicos, estoicos, epicúreos? ¿Quiénes son? Danos un Epicuro, a ver, después de Platón, que montó la academia, y después de Aristóteles, que montó el liceo, que era la competencia de la academia, se puso de moda enseñar filosofía. Atenas se había ido al carajo con las guerras del Peloponeso, pero como turismo cultural estaba muy bien y la gente que tenía dinero se iba a Atenas a estudiar. Entonces empezaron a surgir escuelas. La escuela de los estoicos empezó cuando su fundador, el pobre hombre, naufragó, se quedó más pobre que una rata y entonces aprendió a vivir pobre como una rata. Y empezó a predicar su escuela y al final tuvo un éxito que se murió. El estoicismo era muy severo, el destino está fijado, por lo tanto, si el destino está fijado, pues lo que dijo Herodes, te jodes y aguanta y tal, y bien. Entonces salió Epicuro, que es uno de mis filósofos favoritos, y lo que dijo es al revés, que dice, qué narices, o sea, 4 días que llevamos aquí dentro, a pasarlo bien, con moderación, para no caer en el exceso que al final hace daño, pero
a disfrutar. Y lo divertido de Epicuro, lo que a mí me hace gracia, es que montó su escuela, yo no sé si lo hizo a propósito o le salió sin querer, justo al lado de la Academia de Platón. Y entonces tocaban muro con muro. Y los de Platón, que eran todos una tropa de estiraos y muy severos y muy rectos, se asomaban al muro y veían a los de Epicuro, que admitía mujeres, que ya en aquella época era un escándalo, disfrutando de la vida como la mar de bien. Y los de Platón, todos sobrios, todos con todo aquello, calmados y relajados, pues tenían amargados, unos pollos con los maestros. Oiga, que al lado tiene mujeres, aquí ¿por qué no? Y no sé. Ahora amargados. Sí, pero bueno. Y los epicúreos y estoicos, en los libros, otra vez, en los libros canónicos de filosofía, en las historias serias, se les da poca importancia, porque no son metafísicos, porque son muy prácticos. Y entonces, pero epicúreos y estoicos fueron los movimientos filosóficos principales durante todo el Imperio Romano, que no es poco, Platónicos y así, pues estaban, porque era un canon que seguían los que estudiaban filosofía, pero los filósofos de verdad, los de peso, eran estoicos y epicúreos. También dedicas esto me ha gustado leerlo, que dedicas un episodio entero a Jesús y a sus seguidores, ¿no? A toda la corriente que creó. ¿Creará polémica este episodio o no? ¿Tú crees que no, que tampoco será para tanto? A ver, no es para tanto. Yo creo que una historia de la filosofía en la que no salga Jesús no está completa. Ahí está. Sea uno creyente o no creyente, sea cristiano o no sea cristiano, lo que no se puede negar es que el mensaje del Cristo, desde entonces hasta ahora, ha marcado la ideología occidental, para llevarle la contraria, aunque sea, es igual. Y fue muy importante. De hecho, yo no hablo tanto de Jesús mismo como de sus seguidores. De lo que le pululan por ahí, sí. Que estaban como una chota, la mayoría. O sea, aquí volvemos a lo de siempre. No se salva nadie. Y también, bueno, ¿qué tiene que ver el emperador Marco Aurelio con Gladiator? Que lo metes ahí, me gusta esa comparación de ahí. Porque es el que sale... ¿Cómo se llamaba el actor, el viejo que se muere? Bueno, es igual. El Marco Aurelio es el que cuando se muere le da al protagonista de Gladiator: tú serás el emperador y no mi hijo, que es un bala perdida. Entonces el hijo se cabrea, manda al otro a Gladiador, etcétera, etcétera. La historia de verdad no fue así. Claro que no. Lo que sí que fue así es la caída del Imperio Romano, donde salía Sofía Loren, que es prácticamente idéntica a Gladiator. Sí, que tú te quedas con esa versión. Depende. Hay escenas de Gladiator que están mejor hechas, pero claro, si me ponen a comparar, la otra es más divertida. Salía la gente, no era ordenador, era gente. Cuando salía gente eran todo tropa ya puesta. A ver, Marco Aurelio fue el emperador filósofo y era un desgraciado. Pero un desgraciado de verdad. Tan desgraciado que su obra no se publicó hasta casi 1000 años después de muerto. O sea, que ya es decir. Ya es decir, hombre. Ya es decir. Y si nos adentramos en la siguiente parte, que es la de cuentos chinos, ¿cómo no? O sea, hoy en día cualquier PowerPoint, cualquier libro, presentación, siempre hay una cita de Confucio. Eso no falla. Sí, pero no se lo ha leído nadie, ¿eh? Por eso digo que... Es impresionante. O sea, yo en escuelas de negocios... Es Control-C, Control-V. Sí, Control-C. No, pero es que es Control-C, Control-V de una cosa que nadie sabe de dónde ha salido. Porque si haces arqueología de la información, al final estoy seguro que llegas a un libro de autoayuda y un tipo que se ha inventado la frase. Es que, vamos, metería la mano en el fuego. Y sin quemarte. Y sin quemarme. Confucio es uno de los grandes. Y es otra cosa que da rabia, que en las historias de la filosofía no salen ni los chinos ni tanta gente así. Confucio era un gran filósofo, se puede estar o no de acuerdo con él, pero claro, marca toda la filosofía y la historia de China hasta prácticamente hoy. Que siempre está como la sensación de que los filósofos chinos como que molan más, ¿no?, que los otros, que no sé, porque está el Confucio, el Lao Tse, el Mozi... Porque los ves de lejos. Porque se pone de moda esto de que si te vistes con una túnica, te cruzas de piernas y empiezas a hacer es más guay. Y no tiene por qué.
Puede que sí, puede que no. Hay cosas de los filósofos chinos que están muy bien, pero hay unas cosas que son tremendas. Que no pegan ni con cola. Bueno, como los de aquí. O sea, tampoco... era gente bastante normal. O sea, normal quiere decir que estaban chalados como nosotros. Tal cual. No hay una diferencia apreciable. Y quitando estos primeros espadas de filósofos chinos, ¿qué otro filósofo meterías de los chinos? Que podría estar interesante de que la gente lo conozca. A que la gente lo conozca no lo sé, porque la gente conoce a Confucio, que es el Kung... Y ahí se queda. Y ahí se queda, que es el Kung Fu. Sí. Es el Messi de la época. Sí, es el... A mí me gusta más el señor Mo, que es Mozi. Porque es... Que señor Mo suena a peli de James Bond, de malo de peli de James Bond. Sí, señor Mo. Y era traficante de armas. Por eso. Por mira, eso, ya me lo era traficante de armas. Era ingeniero, diseñaba catapultas y cacharros de guerra y demás. Y para asegurar la paz, él siempre hablaba de la paz, que hemos de conseguir la paz y tal. Y decía, pero coño, que estás vendiendo catapultas. Y dice, sí, pero la vendo a los dos bandos y así no se atreven a pegarse. A ver, tonto no era. Sí, sabía estrategia de comercio. Sí, tonto no era. Y cierres la etapa de filosofía china hablando del hijoputismo. Yo creo que a los oyentes le va a encantar saber a qué te refieres. El hijoputismo, también bien dicho, es legismo o legalismo, fue el emperador, se pronuncia Qi, se escribe, yo qué sé, Qi, y en chino con un montón de palotes que nunca he sabido leer. Fue el fundador de la China moderna. Y sale de algo parecido a mezclar Juego de Tronos con una película de horror, porque aquello fue la guerra de todos contra todos y al final se impuso él, y al que no cumplía sus leyes se lo cepillaba, pero con una alegría en el cuerpo impresionante. Es el de las figuras de terracota. Es este emperador. Era una cosa que ya había apuntado Mo, pero elevado a la enésima potencia y sin dejar margen. Dice, la ley es esta... y se ha acabado. Y si incumples la ley, te corto las manos, los pies, te latigo, te fustigo, te arranco la piel, lo que haga falta, y luego te mato. Porque lo hacía poquito a poco. El cabrón. Porque era así. Y es un personaje muy importante en la historia de China, la historia universal, pero que aquí casi no se conoce. Es el malo de la tercera de la momia. Ah, pues mira. Mira, ahora me acuerdo. Ese es verdad, es el malo. Y cerrando ya la parte de filósofos chinos, ya nos metemos en la Edad Media, que estamos aquí hablando resumiendo un tomazo de 403 páginas. Sí, el tiempo pasa rápido, fus. Y que es la Edad Media, que es la mayoría de temas, pues abordan el fin del mundo, ¿no? Los filósofos se metieron en esa historia de... Que bueno, que aquí sale San Agustín, Isidoro de Sevilla. Sí. Hay un... La Edad Media comienza cuando se acaba el Imperio Romano, porque algo ha de seguir a algo, y cuando se acabó el Imperio Romano, los cristianos se habían encargado de cargarse toda la filosofía. Porque la relación de los cristianos con la filosofía también sí, da para mucho, porque, claro, los cristianos dicen, nosotros tenemos fe, no me vengas pensando, porque lo que yo digo es verdad y se ha acabado. Y si lo que yo digo es verdad y se ha acabado, no puedes tener a un tío pensando a ver si es mentira. Entonces, ¿qué hacían? Lo cogían, lo quemaban y ya está. Hasta que salió San Agustín, que fue el primero que dijo, puedes llegar a lo que nosotros defendemos, a nuestra fe, mediante la razón. Y siempre que la razón lleve a nuestra fe. Cuando lleve a otro lado, mátalo. Pero si no, si llega a nuestra fe, pues para adelante. Y así se inauguró la... A San Agustín, a su madre, que le hicieron santa, ¿no? Bueno, sí, a su madre hicieron San Agustín... Que era de traca. Era de traca. Tuvo amantes, participó en juergas, cambió de religión no sé cuántas veces. O sea, si te lees las Confesiones de San Agustín, que es un gran libro, te quedas a cuadros. Porque el mismo San Agustín, sobre todo la primera mitad del libro... va probando de religión en religión y cuando ya no se puede cepillar más tías, cambia. Es que es casi, o sea, era un personaje. Se tendría hueco en mujeres y viceversa, eso, de mujeres, hombres y viceversa, ¿no? Y San Agustín. Sí, era un tipo. Y lo que hicieron todos estos filósofos fue cristianizar a Platón, sobre todo. Y entonces se acercó el año 1000 y en el año 1000 les dio la pájara de que se acababa el mundo.
Y el mundo llega al año 1000, aquí esto que acaba con 3 ceros, como lo que pasó con el año 2000 y que se va a fundir se internet. Se va a bloquear todos los equipos y sí. Tal, pues lo mismo, pero sin ordenadores, a lo bruto. Y no, pasó el año 1000, el 1001, el 1002 y aquí seguimos, no pasa nada. ¿Y de Isidro de Sevilla qué podemos así aportar? Isidro de Sevilla fue el primer enciclopedista y un pesado, porque toda su vida la dedicó... También es como el fundador de la proto-Wikipedia, ¿no? No, bueno, el hombre y del que viva España, porque su como a ver si me sale, el Laudus Hispaniae o algo así, que está escrito en un latín que no acierta ni una declinación, que si lo viera mi profe de latín le metería un suspenso como una casa, es el precedente del que viva España de Manuel Escobar, porque era... el primer texto... Fue la musa, ¿no? Fue la musa. No, el texto casi dice lo mismo. Pero lo que hizo él fue de verdad una enciclopedia, montó escuelas de filosofía para enseñar a los curas, porque los sacerdotes de aquella época se encontraban que eran más tontos que Abundio. Y a la que salía alguien que se acordaba de filosofía, lo metías en un apuro en nada, en un cuarto de hora. Y entonces les empezó a enseñar, y para eso hizo la enciclopedia. Y luego lo que era un pesado es que al rey Godo que había entonces intentó convertirlo al cristianismo y claro, el problema de San Isidoro es que de su familia, no sé si de los, pongamos, 10 parientes más cercanos que tenía, más de 6 eran santos. Y el pobre rey estaba hasta las narices. Al final se convirtió, y digo, callaos ya de una vez, me convierto, dejadme tranquilo. Déjame ya en paz. Sí. ¿Y de filósofos musulmanes de esta época hay alguno así que tú has metido aquí en el libro? Sí, Averroes, porque Averroes fue el filósofo, es un filósofo que, claro, les costó admitir en la Edad Media de que fue un árabe, pero un árabe de Córdoba, el que trajo la filosofía la filosofía de Aristóteles a Occidente. Porque se había traducido al árabe, pero no se había traducido en lengua latina. Y él la trajo de Persia por las caravanas, la leyó, la mandó traducir. Aquí leíamos árabe en España, y él empezó a hacer filosofía con Aristóteles. Y tuvo los mismos problemas que tuvieron los filósofos con los cristianos. Los musulmanes, cuando vieron que alguien empezaba a pensar por su cuenta, se enfadaron. Y el pobre Averroes también pasó una vida bastante perra por culpa de esto. Y también en esta época está por ahí pululando Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es uno de los, de los filósofos gordos en todos los aspectos. Sí, es, con permiso de Hume, que segundo volumen, es el filósofo más gordo de la historia, porque le llamaban el buey tranquilo, sus compañeros de universidad, el buey tranquilo. Por su carácter, porque se ve que era de natural bonachón, mientras no hubiera mujeres por el medio, y gordísimo. Era un tragón de cuidado. O sea, no, cualquier retrato de San Agustín sale redondo. Se dibuja con y se queda en corto, quizás. No lo sé, tampoco lo conocí, pero en fin. Huyó una de las anécdotas es que huyó a caballo porque él quería ser monje y su familia no lo quería. Y bueno, lo capturaron enseguida porque reventó al caballo. A ver, el caballo aguantan, ¿eh? Pues a Santo Tomás no lo aguantó. Le dobló el espinazo. Sí. Madre mía. Y ya en este primer volumen, creo que uno de los últimos es el filósofo con más calles y más colegios de Cataluña, ¿no? Ramon Llull. Sí. Que curiosamente era mallorquín. Y que nadie sabe pronunciar bien, pues lo que tú dices, ¿no? Todo el mundo sabe Schwarzenegger, todo el mundo lo sabe decir bien, sí, más o menos. Pero Llull, ahí nos quedamos atascados. Llull, Yuju. A ver, de hecho, él se escribía en latín Lullius y en gran parte de Occidente es Raimundus Lullius, y pasando un huevo de decir Llull, porque, en fin. En castellano es Lulio. En árabe algo parecido. La mayor parte de los idiomas lo traducen para no tener que decir Llull. Claro, sí. Era un personaje también tela.
Entonces, ya recopilando información, si tuvieras que hacer un top 5, un top 5 de los filósofos, vamos a quedarnos con los más granujas de este primer volumen, ¿a quién meterías en este top 5? ¿Granujas? Sí, así, sin vergüenza, así un poco caraduras, jetas. Hombre, caraduras, Pitágoras, pero porque era un sinvergüenza. Era un caradura fundador de sectas, el que se queda el dinero, no un caradura simpático. Epicuro me hace mucha gracia, Epicuro. San Agustín debería ser todo un fenómeno, ya van 3. Hay uno que nos hemos saltado, que no es que fuera un caradura, es que estaba realmente como una chota. Pues mételo y habla de él. Es Empédocles. Empédocles estaba para atrás, realmente para atrás. Y Sócrates. Sócrates era un tío muy, muy bromista. Pero claro, es que fuera me queda Demócrito, por ejemplo. Bueno, en el banquillo, lo metemos en el banquillo. Demócrito era un tipo que decía que si no te ríes no eres listo. Y se descojonaba de todos. Cuando fue a ver a Sócrates lo vio tan feo que le dio un ataque de risa ahí delante. Y Sócrates, como no era tonto y veía que el tipo era listo, pues vale. Pero hay una buena una buena colección, ¿no? Hay una buena colección. Para hacer ahí un regimiento. Sí. Oye, pues ¿te parece que si lo dejamos aquí y continuamos ya en la segunda parte? Perfecto. Pues Luis Oravilla, ha sido un placer. Finalizamos este primer volumen y nos vemos en el volumen número 2. De acuerdo, gracias.